Mi nombre es Edelmer Góngora Morales, preso político del 11J. Aquí el otro día hice una denuncia, entonces solo 3 personas me llamaron preocupándose y estamos viendo con una falta de empatía grande. Pero, no, mira, ya te veo, mi primo. Bendiciones, mi primo querido. Pero no es lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar es algo más importante. Aquí estamos viviendo una situación ahora de compatriotas cubanos, que hay padres que no están llevando los niños a su escuela porque no tienen ni para la merienda, ni para el almuerzo, y hay niños que se están acostando sin comer. ¿Hasta cuándo tu dictadura vas a tener a este pueblo machacado? ¿Qué es lo que más tiene que pasar aquí? Que se mueran los niños de hambre, porque ya prácticamente ya no tienen ni qué comer, ni medicina. Y así, primero, es así. Aquí se están dando casos ya de gente que se están acostando sin comer. Entonces ya para colmo viene un día, no te traen el pan, otro día no te traen, y la gente y todo carísimo. Y la vida del cubano se ha vuelto una desgracia, que si no salen de aquí no hay vida, porque ya aquí ya esto es lo peor ya. Acá yo espero que un día mediante tiene que pasar algo, porque este pueblo no puede seguir pisoteado. Así mismo, hermano, a calle, pero tú sabes que si yo la pido ahora en estos momentos me recogen. Pero es la opción. Salud y bendiciones, mi primo querido, Arielito y Adrián, que están ahí los dos. La familia buena. Ya hoy en día ya, porque a veces me pongo a ver, los niños de cualquier lugar del mundo se comen un paquete de galletas. Aquí un paquetico de galletas vale 500 pesos. Eso no se lo puede comer casi nadie aquí, ningún niño. Aquí todos los niños no son de cuna de oro, ni todos tienen un padre que trabaja en una unipyme que tiene dinero, ni todos tienen un tío pomposo que es el que le puede hacer por ellos. Y así, mi hermano, tenemos cubanos de todos los lados unirnos. Ya yo digo, religión, partido político, tan solo nada más de sentir que queremos una Cuba mejor. Tiene que haber una verdadera unión, no solo por decir y criticarnos entre nosotros mismos. Y como están sufriendo los presos políticos, porque yo estoy viendo las publicaciones, están sufriendo los presos políticos, mi hermano. Y es como hizo el primo Nadir el otro día, los comunes también sufren. Pero como dice el primo, los comunes van a callar, pero el político de conciencia denuncia. Y aquí estamos, mi hermano, desde Holguín, pidiendo libertad para los presos políticos, pidiendo el fin de esta dictadura y que nosotros los cubanos podemos vivir en libertad algún día. Saludos, Miriam. Bendiciones, tú eres de las buenas. Así mismo, primo, en la unión está la fuerza. Por algo tú tienes tatuado ahí en el brazo, mi primo. Así mismo. Pues ya quería que yo me he pasado el día de ayer para acá, porque yo he visto tantos casos que me han llegado a mí de personas que no han llevado a los niños a la escuela, de que se han acostado sin comer, que me lo han dicho, que no es que porque yo por lo menos yo trabajo, me como
unas yucas y ya, y comí, pero, óigame, tener unos niños en la casa y acostarse sin comer, óigame, eso es triste, eso es, aquí por 15, vamos a ver si esto ya no da más, caballero. Libertad. Saludos, aquí tengo a mis vecinos de acá del barrio, en la directa. Saludos a mi gente del barrio. Y así me siento indignado y con mucho dolor. Porque aunque no sea papá, créanme que me ha tocado criar a veces a algunos niños y sé lo que es querer y quiero lo mejor para los niños, para los ancianos, para todo el mundo aquí en Cuba. Prosperidad, abundancia. Así mismo, hermanita, es terrible ver un niño con hambre. Porque el niño, si tú no puedes decir que no, entonces imagínate, se le parte el corazón a cualquiera cuando uno ve esas situaciones. Y ya lo que estaba viviendo el pueblo de Cuba ya es esto. Ya yo te dije, bueno, voy a hacer esta directa, me voy a desahogar porque ya yo no aguanto más con esto por dentro. Que sea lo que Dios quiera. Cuando me cite, sí que me cita la seguridad del Estado. Yo le voy a decir toda la gente que están pasando hambre, a ver si ellos son capaces de llevarle un plato de comida. Que véanme que no se lo llevan, pero para reprimir y eso sí están al día. Bueno, mis hermanos, ahí yo quería más o menos mostrarte lo que iba a mi directa. También decir que sigo amenazado, que son amenazas reales y ustedes lo saben. Que ojalá Dios permita no me pase nada, bueno, sino para adelante. Así mismo, eso es otra cosa, primo. Es lo que está diciendo, están yendo a la escuela con hambre y sin dormir. Y eso son los que los mandan, porque la mayoría no nos están mandando a la escuela. Porque yo en estos momentos, yo no tengo hijos aquí en Cuba, pero si yo tuviera hijos, el día del apagón no fuera a la escuela. Ni el día que no tuviera por una merienda tampoco iba a la escuela. Porque ¿quién se va a concentrar en una mesa dando clases con el estómago vacío? Y hay que pensar en un futuro, hermano. Hay que pensar en los niños, hay que pensar en la prosperidad del país. Hay que pensar en la unión. Hay que pensar que esto ya tocó fondo. Que ya no sabemos qué más van a dar ellos, qué más larga nos van a dar, porque ya esto tocó fondo de una manera que ya no se sabe hasta cuándo. Saludos y bendiciones, mi hermana. Bueno, mis hermanos, ya ahí les comenté lo que venía sintiendo yo de dolor por los niños, por las personas que me han dicho que no han mandado a los niños a la escuela, ni por los que se acuestan sin comer. Esto es duro. Ya me desahogué. Bendiciones para todo el mundo, para todos mis hermanos anticomunistas. Libertad, patria y vida. Libertad presos políticos. Bendiciones.